Cordial saludo, mi nombre es Cristian Felipe Castillo Soto, estudiante de Física Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Pertenezco al grupo 249, les presento mi documento. El día de hoy vamos a realizar la sustentación correspondiente a los conceptos básicos y la pregunta planteada. Iniciamos con código binario, teniendo en cuenta que el lenguaje que utilizan las computadoras internamente se conoce como sistema numérico binario, en el cual todos los números y operaciones se describen únicamente mediante las cifras 1 y 0, en representaciones de pulsos eléctricos que también se conocen como pulsos de encendido y apagado. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que los computadores necesitan información para funcionar correctamente. Esta información digital o datos está conformada por bits, lo cual nos quiere decir que si existiera otro sistema, por ejemplo el sistema decimal, se generaría más trabajo para poder procesar la información. En cambio, con el sistema binario es mucho más sencillo de procesar para los equipos ya que consume menos espacio. Segundo, tenemos las compuertas lógicas. Teniendo en cuenta que las compuertas lógicas o transistores en física electrónica son piezas electrónicas que dejan pasar la electricidad dependiendo de ciertas condiciones. Entonces, las compuertas lógicas fundamentales son AND, OR, NOT y SOR. Teniendo en cuenta que estas son las funciones o las compuertas lógicas fundamentales, estos tienen ciertas condiciones. Por ejemplo, AND o AND solo deja pasar la electricidad cuando las dos están prendidas. OR deja pasar la electricidad cuando una está prendida. NOT es una negación, es decir, si está encendido lo manda apagado y si está apagado lo manda encendido. Y SOR solamente deja pasar la electricidad cuando uno está prendido y el otro no. Entonces, bueno, como podemos ver acá en la imagen, esto es una compuerta lógica que está conformada por una entrada y por una salida, o por varias entradas, por dos entradas y la salida correspondiente. Eh, el uso de estas compuertas es la base de los circuitos digitales y debemos tener en cuenta que también, por ejemplo, una fácil de expresar numéricamente es la no, que es una negación, es decir, si está encendido lo manda apagado y si está apagado lo manda encendido. En este caso, si la entrada es 1, la salida va a ser 0 o viceversa, si la entrada es 0, la salida va a ser 1. Continuamos con el max términos y min términos. En las funciones booleanas existen dos maneras de poder expresarlas independientemente de su forma, términos y variables, las cuales son la suma de productos y los productos de sumas. Y con la tabla de verdad se puede encontrar una función min término y más término que tienen las siguientes características. Entonces, como vemos, pues más términos y min términos va asociado realmente a la tabla de verdad, ya que pues con ellas que se sacan estos valores. Las características son, para min términos, es la suma de producto o suma de multiplicaciones de diferentes variables. Y para encontrar los min términos de la tabla de verdad, se tiene que hacer la suma de productos de las salidas que sean equivalentes a 1. Como podemos ver en este caso, en nuestra tabla de verdad, tenemos dos entradas que son A y B, y tenemos una salida que está representada por X, donde el equivalente corresponde al equivalente 1. También se tiene que tener en cuenta que para min términos los ceros se niegan. Y para el caso de los max términos son los productos de sumas de las salidas que sean equivalentes a cero, lo contrario. Y para este caso se niegan los 1. Continuamos con tabla de verdad. Entonces, la tabla de verdad es un instrumento utilizado para la simplificación de circuitos digitales a través de su ecuación booleana. Todas las tablas de verdad funcionan de la misma manera sin importar la cantidad de columnas que tengan y todas tienen una columna de salida que representa el resultado de las posibles combinaciones de entradas. Como vemos, como decíamos anteriormente, tenemos las columnas de entrada y una columna de salidas. Y por último, la pregunta que nos plantea el ejercicio, ¿qué significan las letras BCD o BCD? Para el código BCD, en inglés tenemos que es Binary Coded Decimal o o decimal codificado. Esto es un estándar para representar números decimales en el sistema binario, en donde cada dígito decimal es codificado con una secuencia de 4 bits. Con esta codificación especial, los dígitos decimales en el sistema binario se pueden realizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que
sin perder en los cálculos la precisión ni tener las inexactitudes en que normalmente se incurren en las conversiones de decimal a binario puro y de binario puro a decimal. Muchas gracias, hasta luego.